Hoy quiero enseñarte de un solo verso bíblico. Gálatas 2:16, Nueva Versión Internacional, lee de la siguiente manera. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. La versión popular dice: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. ¿Cuántas veces vemos la palabra justificados aquí en este verso? 3 veces vemos la palabra justificados y quiero darle 3 puntos en este día. Nosotros, los latinos, los norteamericanos, hemos sido condicionados a pensar según fuimos enseñados desde pequeños, desde chicos, ¿no? En el término psicológico hay algo que se llama mentalidad condicional o mentalidad condicionada. Y es una mente, por ejemplo, si tu mamá no cocinaba carne de cerdo, es un ejemplo solamente, tú creciste sin comer carne de cerdo y cuando llegas a la edad adulta, no porque hubiera ninguna ley que dijera que no se podía cocinar carne de cerdo, sino simple y sencillamente porque tu mamá no quiso cocinar el cerdo. Entonces tú creciste con esta idea en tu mente de que comer cerdo era incorrecto. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que cuando tú creces y llegas a la edad de un hombre o una mujer madura, sales de la casa paterna, puede que a ti te dé lo que se llama una condición en tu mente que ha sido precondicionada, que ha sido prehecha. Es decir, ha sido establecida ahí, no porque sea algo malo, sino porque tú creciste en ese ambiente. Es un ambiente cultural, es un ambiente según nosotros hemos crecido. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no es que esté indebido o esté incorrecto hacer lo que ibas a hacer, sino simple y sencillamente tú no quieres hacerlo porque te enseñaron que no era apropiado, que no estaba correcto. ¿Y qué pasa? Que asimismo muchas veces esta mentalidad quiere entrar a la iglesia de Jesucristo. Y creemos y dejamos de hacer cosas pensando que es incorrecto. No porque la palabra de Dios lo diga o lo deje de decir, sino que hemos sido condicionados de una manera espiritual a hacer cosas y a decir cosas y a dejar de hacer cosas porque alguien nos dijo en algún momento que estaba incorrecto, pero nadie nunca nos dijo por qué estaba incorrecto. Por ejemplo, nos han enseñado, tú tienes que ser como Cristo. Bueno, pues si vamos a ser como Cristo, creyentes en Él, pues vamos a tumbar mesas aquí, porque Cristo tumbó mesas, Cristo volteó mesas en el santuario. Él dijo: mi casa, ustedes la han hecho casa de ladrones. Y comenzó, y no, hermano, no fue una ira santa, como algunos piensan. La ira de Jesús fue santa, ¿no? El Señor estaba bastante enojado cuando Él empezó a tirar mesas. Y empezaron a volar las palomas en el templo y empezaron a pasar muchísimas cosas porque habían hecho del templo de Dios, donde se adoraba al Señor, lo habían hecho un lugar para ventas. La gente iba allí a comprar. Era más importante comprar los utensilios para la adoración que la adoración.
Era más importante comprar la palomita que iban a presentar en sacrificio. Era más importante que el sacrificio per se. Y muchas veces estamos nosotros en ese mismo ambiente. A veces se nos hace más importante lo que vamos a llevar de puesto para el domingo, o cómo vamos a ir vestidos, o qué peinado vamos a tener las mujeres, si nos pelamos los hombres o no, si nos afeitamos. Muchas veces eso para nosotros es más importante que el traer la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados a pensar de alguna forma. Pues hoy vamos a romper todos los esquemas. Un solo texto. Y yo espero que en 30 minutos o menos yo les pueda decir lo que les tengo que decir. Algunas personas, algunas denominaciones, algunas iglesias, algunas religiones, entre comillas, dicen: lo único que tú necesitas es fe para ser salvo. Pero, 3 puntos sustantivos. ¿Sí o no? Sí. Suspensivos. Tú eres salvo por fe. Chévere, excelente, pastor, hasta ahí estamos bien. Pero la mayoría de las iglesias cristianas y no cristianas dicen: eres salvo por fe en lo que sea, pero entonces nos dan una lista de condiciones a seguir. Nos dan una lista de cosas que tenemos nosotros que seguir haciendo según los patrones del hombre. Y vamos a ver cuáles son los patrones de Dios. A mí me interesan más los patrones de Dios que los patrones del hombre. Porque el hombre miente, pero Dios es veraz. Amén. Las denominaciones pueden caer, las organizaciones pueden caer, las iglesias pueden caer, pero Cristo nunca va a caer. Jamás. Y oye lo que dice la palabra del Señor aquí. El primer punto que quiero compartir contigo es que la palabra justificado es la mejor palabra que pudieron encontrar de la palabra griega. La palabra griega para justificados es algo así, suena como dikaio, más o menos. No te voy a enseñar griego aquí, porque yo misma lo estoy aprendiendo apenas. Pero de la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando Pablo aquí en Gálatas habla y nos habla de la justificación que nos da el Señor, la palabra que más se parecía a lo que él decía en griego es justificado. Pero desafortunadamente ese no era el sentir de Pablo cuando escribió a través del Espíritu Santo. Él no pudo expresar, no pudieron los traductores expresar exactamente lo que significa la palabra justificados. Vamos a ver si nosotros podemos hacer algo en este día. El problema que hay es que la traducción de algunas palabras del griego son malas traducciones, o a veces no son tan malas, pero pierden la esencia de lo que la palabra en sí es. Uno de los ejemplos que nos encontramos aquí es que la palabra justificado en su origen no es un verbo. Aquí esta palabra fue traducida como un verbo. Todos saben aquí lo que es un verbo, a verb, una acción. Cuando tú haces una acción, la pastora está predicando. Eso es un verbo compuesto de está predicando. The pastor is preaching. Eso es un verbo compuesto de 2 palabras. Entonces, aquí, justificados fue traducido como un verbo, pero no es un verbo. Es un sustantivo. Es un nombre. Sustantivo es algo inanimado o animado. Esto es un sustantivo. Esto es un libro. Algo que puedes tocar. O algo inanimado como el amor es un sustantivo. Ok, entonces